Bueno, le decía que estamos en una semana bastante complicada. El conflicto que ha generado el sector de autoconvocados, tanto de docentes como de salud, pero fundamentalmente el sector de docentes, ha generado una protesta social importantísima a la que de a poco se van sumando sectores. También hay que decir que se van sumando sectores políticos, particularmente de los sectores de movimientos sociales, piqueteros, sectores de izquierda que acompañan la protesta de los docentes autoconvocados. Y bueno, esto tiene distintos análisis. La noticia de esta mañana fue que la Cámara de Diputados ayer trató un proyecto que llevaba ya un tiempo largo en la Cámara le vamos a pedir al autor del proyecto que nos diga cuál es la palabra concreta, porque algunos hablan de regular, otros de administrar la protesta social fundamentalmente, y bueno, del lado de las protestas dicen que de esto se intenta judicializar la protesta social. Bueno, vamos a preguntarle a Socorro Villamayor, que es la autora de este proyecto, ¿qué pasó que apareció de pronto después de un año llevaba presentado o cuánto? Gracias por venir, Socorro, ¿cómo estás? Gracias a vos, Indio, y gracias por tocar esta temática, porque ayer hemos tenido una sesión en la cual, por algunas manifestaciones, probablemente, y está claro, se ha invertido el concepto del proyecto. En realidad, en abril del 22, junto a Cristina Fiore, que no pertenece al bloque que yo integro, con motivo de 1.900 manifestaciones públicas que habían habido hasta ese momento, como consecuencia de 399 cortes de rutas que habían, de las cuales el 65% se habían dado en San Martín y Orán, 98 cortes de calles y el 70% se habían dado en Capital. Veíamos que estaba todo muy convulsionado y conversando con ella entendimos que era importante empezar a ver legislación vigente, y allí encontramos que en Argentina hay muchos lugares donde ya están dándole un marco legal al derecho a manifestarse en los espacios públicos. Entonces lo replicamos en una norma. No se había tratado el año pasado. En diciembre, cuando reveíamos el año lectivo y pensábamos qué hacer al año siguiente, observamos que había quedado esto, que era un tema importante, y allí decidimos este martes en la labor parlamentaria tratarlo al tema por voluntad mayoritaria de los bloques. ¿Qué plantea esto? Es decir, ¿y esto por qué lo aclaro? Porque no surge, y allí es donde ayer se dio a confusión, como consecuencia de un hecho actual o momentáneo, que es este de los autos convocados, que el otro día hicieron la presencia del Ministerio Fiscal con la jueza Zunino en AUNOR. No viene por ello, es algo que se generó antes, pero sí es cierto que hay distintas manifestaciones sociales que muchas veces perturban el orden social. Sí, porque la crítica ayer que se le hizo es decir, lo sacan ahora en medio de una convulsión y de protestas sociales. Porque en realidad, mira, Indio, hay un tema que es muy sensible y a veces es difícil hablar de los pares, ¿no? Pero yo digo, cuando uno ocupa o ejerce un cargo público, tiene que siempre tomar postura. Eso de estar en el medio nunca es bueno. No es fácil hacer una norma que venga a tocar derechos a los cuales ya se están acostumbrados a utilizar de manera anárquica. ¿Qué quiero decir? El derecho a la protesta existe, el derecho a manifestarse públicamente existe, son derechos constitucionales y los deben ejercer aquellos que quieran. Ahora bien, este proyecto dice, aquel que se manifieste en reclamo de derechos o para reivindicar otros, lo hace y lo puede hacer porque es constitucionalmente válido, pero dentro de un marco de orden. ¿Cuál es el marco de orden? No afectar derechos de terceros. Cuando nosotros vemos las manifestaciones, yo te aseguro, Indio, que a cualquier vecino, que no sean los autos convocados, en este caso como ejemplo, o que no sea alguna persona que en algún momento por otra razón, por ejemplo una empresa privada que cerró, que marchó y que necesitó ocupar la calle, a cualquier otro, es decir, al tercero que no forma parte de una marcha, vos preguntale si está de acuerdo con llegar tarde al trabajo, con que su hijo no llegue a la escuela, con que no pueda abrir su comercio porque hay una marcha en la puerta, con que eventualmente se rompa un auto porque hay una protesta, te van a decir que no. Entonces, ¿hay derecho a manifestarse? Hay derecho. ¿Hay derecho a la protesta? Hay derechos. Corresponde muchas veces y es legítimo bregar por nuestros derechos, por supuesto. Ahora, en un marco de orden social. ¿Y qué dice el proyecto? Toda aquella persona que quiera manifestarse en un espacio público lo puede hacer, es legítimo, le corresponde, es un derecho constitucional, repito el concepto, pero debe informar a la comisaría más cercana que en tal época, en tal lugar y por determinado motivo se van a desplazar. Entonces primero, va a haber conocimiento de las fuerzas públicas para cualquier incidente
Es decir, es hasta protectora de los manifestantes, porque hay que reconocer algo, no toda manifestación tiene que terminar en un caos y no toda manifestación es beligerante. Hay muchas manifestaciones, pensemos por ejemplo en el 8M, pensemos cuando vos ves gente que lucha o transita en reivindicación de derechos con el ni una menos, pensemos en las manifestaciones de los pañuelos celestes, de los pañuelos verdes. Si lo hacen ordenadamente, avisaron a la policía, no cortan las calles, no afectan derechos de terceros, se manifiestan, reivindican sus derechos, hacen su protesta y no afectaron a nadie, y lo hacen en orden y en la paz social que se requiere para la convivencia. El problema es que muchas veces eso se traduce en una situación beligerante que provoca, por ejemplo, el corte de rutas, la incomodidad para transitar, daños a la propiedad. Bueno, eso es lo que hay que evitar. Para evitar que suceda eso, se plantea, en primer lugar, la información a la policía, que ya la reglamentación de la ley en su momento determinará si es una información tácita o debe ser formal, porque si vos sabés que en tal época se hace el 8M, no vas a pedir que todas las veces avisen. Vos ya sabés que esa protesta se hace en tal época. Pero lo novedoso sí es necesario que avisen y la policía esté sabiendo. Deben decir, como te decía, un representante o una persona con la que se pueda dialogar. Para que la policía organice los cortes de calle. Para que tenga conocimiento que va a haber un despliegue y eventualmente acompañe. ¿Sí? En primer lugar, saber quiénes son los que protestan y cuál es el objeto de la protesta. Las protestas tienen un objeto, un cometido, un derecho a reivindicar o los derechos a reivindicar. Que informen un representante para que si esto se produce como algo beligerante, sepamos con quién hablar. ¿Por qué? Porque esta norma le da una herramienta de mediación. Esta norma lo que genera es que se desplaza la protesta. Si alguna situación que afecte derechos se presenta, por ejemplo, que se estanque en el mitad de un lugar donde afectan otros derechos, ¿sí? Por ejemplo, el de circular. Bueno, ir al Ministerio de Justicia, la policía estará custodiando el lugar, sabrá el objeto de la manifestación y se buscará armonizar y buscar cuál es el motivo de la protesta y evitar lo que pasó en Aunor, y ahora lo traigo como ejemplo. Evitar que esto se ponga muy convulsionado, que tenga que llegar a un ministerio público, que haya que mandar a una jueza, que haya que eventualmente hacer participar a la fuerza pública. La fuerza pública tiene que ser, y así lo dice el proyecto, la última medida, cuando ya la cosa se ha desbordado y se observa alguna situación delictual. En definitiva, es una norma que en un Estado de Derecho viene a dar orden y a garantizar que se puede protestar en la medida que no se perjudiquen derechos de terceros. Es esto. Es ahora, eso, es muy simple y es anterior a lo que a la aparición de un ministerio público, de un fiscal que tenga que marcar el orden, es justamente para evitar el caos y no está dirigida al autoconvocado o al que tiene una huelga expresada que puede ser legítima o no, no está dirigida a todo, como te dije, pañuelo verde, pañuelo celeste. Bueno, ahora en medio de esta conflictividad que tenemos era imposible que se los relacione, como diciendo, bueno, ¿qué quieren impedir? Que los autoconvocados marchen. Claro, que lo usaron como pasa en los ámbitos políticos, lo utilizaron, te diría quizás de esa irresponsabilidad política de querer hacer sentir que viene para ellos. La situación que ellos vivieron hoy tiene resortes legales válidos. Vos fíjate, cuando se empezó a convulsionar en Aunor, cuando ya llevaban 6 horas de corte, ¿qué pasó? Tuvo que intervenir el Ministerio Público Fiscal, no intervino Sáenz, como dicen algunos. No fue el gobernador que fue, llevó la fiscal y los tuvieron que... No, fue el Ministerio Público ante la comisión o la eventual comisión de un delito, que son resortes propios que tenemos por el Código Penal, por las funciones propias de preservar el orden social del Ministerio Público. Todo eso es distinto y es independiente del proyecto. El proyecto evita eso. El proyecto dice, tenés derecho a manifestarte, manifestate, hacelo en orden. No afectes derechos de terceros. Ahora, y acá Indio va lo que realmente puede dar a confusión. Si hay gente que le gusta salir, marchar y crear caos, que sepa que hay un código penal, que hay un ministerio público, que hay un delito que lo va a frenar. Y eso lo tiene que saber no por esta norma, sino porque hoy uno no puede afectar derechos de terceros. No hay derecho que sea absoluto. Ahora, entonces, Socorro, esto tiene... Hoy hay una gran anarquía en la ocupación de los espacios públicos por distintos sectores, hoy, ayer y siempre. Hay anarquía en la ocupación. Ahora, cuando vos utilizás como medio de protesta para reivindicar derechos, es legítimo y vale. Lo que no vale es que vos afectes derechos de terceros. Pero eso es ajeno a lo del proyecto. Ahora, independientemente de todo esto, ayer lo que llamó un poco la atención en la Cámara de Diputados es que hay
diputados que se suponen, bueno, abstenciones por un lado, porque de diputados que se suponen oficialistas, ¿no? Esto llamó más la atención, porque bueno, votos de la oposición era casi, te diría, una obviedad que se opongan a esto, y sobre todo en este clima. Pero ¿esto qué es? ¿Qué significa? Estos diputados que especulan, no son tan oficialistas. Yo te decía al inicio del reportaje, a mí no me gusta tanto el oficialismo y la oposición, menos si ya pasó la campaña, gracias a Dios, ahora viene la etapa en que uno ya puede trabajar tranquilo sin mirar tanto la camiseta, sino mira al bien común, a qué normas sacás que favorezca, qué corregís, es decir, no me gusta tanto eso del oficialismo, ¿no? Esta norma, si vos la pensás, de cualquier bandera política, ayer todos manifestaron que es importante la norma. Todos, quien haya atendido la sesión escuchó, no hubo una sola persona que no diga el contenido es bueno, o la norma me parece importante, o esto ya se dio en otro lugar y acá estamos replicando eso. Hay una movida nacional en ese sentido. Todos dijeron algo positivo. Incluso hubo un diputado del Interior que dijo, la norma es buena, yo me opongo, palabras más, palabras menos, yo me opongo porque cuando sucedió en San Martín no nos ayudaron con una normativa y los piquetes se hicieron uno, otro y seguidos. Ahora, como es capital por AUNOR, o sea, mira la tergiversación, porque no es por AUNOR y capital, pero eso es lo que él quiso interpretar, sacan una norma que ayude a los demás frente a la protesta. Pero como no lo hicieron en su tiempo en mi lugar, yo no acompaño. O sea, es un análisis extremadamente irresponsable y mezquino. Y muchos, a pesar de alabar el proyecto, se abstuvieron. ¿Sabes qué? Por eso te decía, es difícil hablar, porque todos tenemos derecho a votar en contra, a favor y hasta de abstenernos. Pero yo ayer vi la abstención como una falta de fortaleza para decir, me juego a apoyar o no una normativa que sí tiene discusión social. ¿Crees que faltan convicciones? Me parece que hay quizás un temor, quiero ser más delicada, mira, un temor a que determinado sector pueda criticar tu voto. Y hay una realidad. Si vos le preguntas a la mayoría, como te decía, de la ciudadanía, te va a decir, no me corten más la calle. Ya tengo mi problema de bolsillo, ya tengo mi problema eventualmente de salud, ya tengo mi conflicto familiar, ya tengo mi vida misma para que encima no pueda transitar y circular libremente. O que tenga que estar en mi casa queriendo hacer alguna actividad particular y tener un bombo de una manifestación. También la gente está cansada de esto. Entonces, como no podemos privar de un derecho constitucional a manifestarse, bueno, lo reglemos. Salí, protestá, pero que sea ordenado, que sea avisado a la policía, que esté custodiada la gente y que evitemos que ese conflicto se torne en beligerante o caótico. Y allí es donde, te repito, existe el mecanismo establecido, creo que en su artículo 4 de esta ley, donde dice que cuando la cosa empieza a tornarse de una manera que pueda afectar derechos de terceros, aparece la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Justicia y Seguridad, a instar a una mediación que en un término prudencial, creo que decía 2 horas, deben manifestar la situación problemática, buscarse una solución de acercar las partes, incluso la manifestación puede ser por un problema con el Estado, como empleador, por ejemplo, o puede ser con un particular, supongamos una empresa grande de venta de electrodomésticos que se va de la Argentina o se va de Salta y deja a la gente sin empleado, los desocupa. La gente se manifiesta en la calle, quiere hacer su marcha, quiere bregar por su derecho, perfecto, sale, se manifiesta, bueno, se sabe, se lo acompaña, se conoce. Bueno, ayer se cortó una ruta, la ruta 51, por una protesta de sectores mineros. Le están reclamando, un reclamo salarial a sectores de minería. Se cortó la ruta 51. Bueno, ahí tenés, ¿ves? Ahí tenés. Es una manera de presión el corte de ruta y es complejo. Es complejo. Bueno, yo no tengo dato mayor, bueno, pero volviendo al tema, los diputados ayer no se animaron a decir, eso es lo que te quería decir recién, un poco me fui, no se animaron a decir, ¿saben qué? A ustedes que mayoritariamente son terceros en la sociedad que se ven afectados por una protesta, le damos esta herramienta que le garantiza que los otros ejercen su derecho, pero a usted no lo afecta. No se animaron aparentemente. Tampoco se animaron a decir a los de la protesta, sepan que a partir de ahora, o de que apenas lo aprueben, el Senado, su protesta tiene que ser ordenada, organizada. Ahora, esto que vos me decís, no se animaron, ¿qué es?
irresponsabilidad, cobardía, Y especulación. cada uno le pondrá el título que quiera. Yo estoy sentada acá porque estoy dando la cara. Hay la necesidad de una norma que regule este derecho que no es absoluto. El derecho a manifestarte no es un derecho absoluto. Vos no te podés manifestar cuando quieras, como quieras, en el lugar que quieras, las veces que quieras, y afectando derechos de terceros, porque son muchos los que están ahí en una manifestación, por ejemplo. No podés. Vos no podés tener una ciudad como cuando elaboramos esta norma con Cristina Fiore, que teníamos 399 cortes de rutas. Era San Martín y Orán con piquetes todo el tiempo. Todos los días esto, ¿no? Por donde sea, es todos los días. Pero si la gente aprende, ¿por qué no aprender a manifestarte de manera ordenada? ¿Por qué la presión, la fuerza? ¿Por qué lo caótico? ¿Por qué? Bueno, me parece no quieren adaptar a las buenas conductas en una vida civilizada. Es un marco. Independientemente de la coyuntura difícil y sensible que tenemos en este momento, es un tema para debate. Yo me comprometo a organizar una mesa con distintas posiciones para que bien, mira, ya te di un buen tema de mesa. Me estás armando agenda periodística. Socorro, muchas gracias por venir, como siempre, muy amable. ¿Qué decía? Y ya volvemos. No se olvide, hoy tenemos, y vamos a estar hablando un poco de economía, del impacto social de la inflación y de la crisis económica, y vamos a estar hablando también con autoconvocados. Ya volvemos.